Hola, buenas tardes amigos y hermanos. Espero que todos hayan tenido un hermoso día como nosotros lo hemos tenido por acá. Ahora agosto 19. Reciban usted la bendición de Dios para primeramente que todo y que Él siga reinando en sus casas, en sus hogares y que si tiene algún problema pues traigámoslo a Él con mucha humildad y con un corazón constricto y humillado para que así nosotros podamos tener comunión con Él. Y acordémonos que cuando estamos de rodillas es cuando somos más altos y de rodillas como vencemos las batallas, así de sencillo. Bueno, pues hemos estado anteriormente platicando y dando un poco de plática y conocimiento de diferentes temas. Hoy nos llegó otro tema muy importante que nos dicen a nosotros que el diezmo no es bíblico porque no hay mucho detalle de ello en el Nuevo Testamento. Otras nos hacen las preguntas también de que si un cristiano debe diezmar, ¿verdad? Y yo sé que algunas personas creen que la Biblia no enseña que hay que diezmar, ¿verdad? Las cuales dicen pues muchas veces, eso de la ley antigua, ahora estamos bajo la gracia. No, yo no creo en el diezmo. Pues todo lo que deseo que usted abra solamente su espíritu, no a un hombre, sino a Dios mismo y a su palabra, y que se pregunte lo siguiente usted: ¿cuál es la verdad al respecto? Porque este asunto del diezmo es un aspecto fundamental en todo lo que tiene que ver, hermanos, con la sabiduría de las finanzas. ¿eh? Si usted quiere ser sabio en sus finanzas y que Dios le bendiga en ello, tiene que resolver este asunto. Así que, hermanos, quiero que veamos 4 cosas en este pasaje. Y la primera de ellas es el propósito de Dios que tiene en el diezmo en cuanto al diezmo. ¿Cuál fue su propósito en el Antiguo Testamento? ¿Y cuál es su propósito hoy? Pues bien, el propósito de Dios en cuanto al diezmo, hermano, tiene 3 aspectos. Y el primero es proveer para la obra de Dios. En el Antiguo Testamento la gente traía su diezmo, pues el cual era pues de sus cosechas, de sus animales, por tratarse de una sociedad pues agrícola en ese tiempo. Y lo entregaban a los sacerdotes con el fin de que la obra de Dios pues pudiera continuar en el templo mismo. Y estos últimos se encargaban de administrar también todas esas cosas. Luego había un segundo diezmo para ellos, como nación judía, ¿verdad? El cual tenía que ver con su culto en Jerusalén. De modo que ellos apartaban un diezmo para así asistir una vez al año a un gran espectáculo que era en Jerusalén y que era una fiesta que se celebraba como culto a Dios, y ese diezmo era una parte también vital en todo eso. Y asimismo, cada tercer año, hermanos, ellos apartaban un diezmo con el fin de cuidar de las vidas y los huérfanos, más que nada de los viudas, los huérfanos y los extranjeros. De modo que cuando llegamos al Nuevo Testamento, las cosas, por supuesto, son un poco distintas. ¿Por qué? Porque no tenemos todos esos días festivos ahora que ellos tenían anteriormente. Sin embargo, aún somos nosotros responsables del cuidado de los huérfanos, de las viudas, de los desconocidos y de todas esas personas, hermanos, que padecen necesidades. ¿Cuál es entonces la razón inicial y primordial por la que Dios exigía el diezmo? Proveer para la obra del trabajo de Dios. Vea el versículo 10 entonces en Malaquía 3 y dice así: traer todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, lo suficiente, lo que sea necesario para así llevar a cabo el trabajo de Dios. En aquellos días, hermanos, la nación judía no funcionaba como lo hacemos nosotros hoy. Nosotros tenemos una misión para poder alcanzar a la gente con el evangelio. Ellos no tenían ello, o sea, esto. Mas sin embargo, ellos necesitaban muchas cosas y por lo tanto, Dios dice aquí, hermanos, que en su casa no debería de faltar nada. Además, dar a su casa significa también darle a Él. Así que la primera razón, hermano, la principal, era así sencillamente proveer para la obra del trabajo de Dios. Ahora vamos a la segunda razón por la que Dios quería que diezmaran. Era para darle la oportunidad de probar su fidelidad. Dios tiene muchos tributos tales como el amor, la justicia, la misericordia, el juicio y así por el estilo.
Y uno de sus atributos es la fidelidad. Y por lo tanto Él nos dice, quiero que traigan todos el diezmo al alfolí para que yo pueda probar mi fidelidad. Probarme ahora en esto, dice Jehová. Mire, probar a Dios y tentarlo son dos cosas muy diferentes, Probar la fidelidad de Dios es ser obediente a Él con el fin de poder nosotros confirmar lo que Él ha prometido. Y tentar a Dios es un acto egoísta que le pide y que espera que haga algo insensato y totalmente que es egocéntrico, lo cual nada tiene que ver entonces con la gloria de Dios. Probar la fidelidad de Dios le da a Él la gloria, hermanos. Tentarlo es algo que proviene del diablo. De manera que dice que la primera razón es proveer para la obra, para el trabajo de Dios y su casa. Y en segundo lugar, probar su fidelidad. Pero hay una tercera razón aquí, que es honrar a Dios mismo. Cuando una persona da sus diezmos, sus ofrendas, lo que hace aquí es honrar a Dios como la fuente de donde procede todo para poder satisfacer sus necesidades. Y por lo tanto, si nos desmamos nosotros y gastamos nuestro dinero como nosotros querramos, pues entonces eso significa deshonrar a Dios, robarle el privilegio de probar su fidelidad y también hacer que su obra sufra. Mire, nosotros no nos damos cuenta de lo que significa el nombre de Jehová, ¿verdad? Y en nuestro mundo cristiano, el nombre Jesús, Jehová, Yahvé, Elohim, todos estos nombres, hermanos de Dios, simbolizan también el ser total de lo que Él es. De modo que en aquellos días entonces, y así debería ser hoy, cuando alguien mencionaba la palabra Dios, eso simbolizaba más que nada todo lo que Él es. Y por lo tanto, cuando dice en varias ocasiones en estos capítulos, hermanos, que nosotros tenemos que honrarlo, y sobre todo el nombre de Dios, eso significa entonces que debemos nosotros respetar, reverenciar y honrar a Dios. Y una de las formas de honrarlo a Él es mediante nuestro diezmo, hermanos, es decir, ser obedientes a Él para que así se lleve a cabo la obra, su trabajo, y para que pueda su fidelidad usted la pruebe, para así con nosotros. Y ese es el propósito de Dios. Pero, ¿cuál es el plan en cuanto al diezmo? Pues el plan de Dios es muy sencillo y muy claro, Y quiero que note algo aquí, porque su plan, hermanos, como hemos dicho antes, implica un diezmo o una décima parte. No es cierta cantidad de dinero, sino un porcentaje, para que así las personas que son muy ricas y las que también son muy pobres puedan dar lo mismo, por lo cual es algo sabio de los ojos de Dios. Eso hace que todos seamos iguales a los ojos de Él. Así que una persona que gana, por ejemplo, un poco de dinero y que da el diezmo de sus entradas, fíjese bien en esto, obtiene la misma cantidad de bendición de parte de Dios y no solo aquí, sino también eternamente, que alguien que da una gran suma de dinero. Así que le he dicho en primer lugar entonces que en su plan está el diezmo. Luego está la segunda parte entonces de ese plan, fíjese bien, que tiene que ver con el lugar donde el diezmo debe de darse. Él dice así el versículo 9, vamos a leer: maldito sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado traer todos los diezmos al alfolí. El alfolí, hermanos, en el Antiguo Testamento, pues era un lugar que se había construido para que la gente almacenara el grano y todo lo demás que habían traído para la obra, para el templo del Señor. Hoy, por supuesto, ese lugar es la iglesia local, el cuerpo local de creyentes. Así que, hermanos, Él ha dejado bien claro cuánto hemos de dar, qué se ha de hacer con eso, tal como lo dice aquí, y como lo hemos leído en tercer lugar, cuál es el momento indicado para dar. En aquel momento, por supuesto, el pueblo efectuaba su culto el día sábado, y nosotros lo hacemos el primer día de la semana, o sea, el domingo. Observen lo que dice aquí Pablo en 1 Corintios capítulo 16, versículo 2. Cada primero día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Así es como Dios lo ha establecido. Y ese es el momento indicado, hermanos, del Nuevo Testamento. ¿Cuándo o cuánto o como mínimo
una décima parte, o sea, el diezmo. En segundo lugar, ¿dónde? En el alfolí. ¿Y en qué momento? El primer día de la semana, nos dice aquí. Ese es el plan divino del Antiguo Testamento y también en el Nuevo, ¿Y con qué propósito lo hace si lo debemos de dar nosotros, o sea, usted y yo hoy? Pues con el mismo fin. Llevar a cabo la obra de Dios. Permitir que Dios pruebe su fidelidad y así honrarlo como la fuente de todo lo que poseemos nosotros. Y bien, al llegar a este asunto nosotros del diezmo, de vez en cuando, hermano Ángel me dice a mí, bueno, yo no creo en el diezmo porque en el Nuevo Testamento no enseña a diezmar. Muéstreme en cuál versículo lo dice, me han dicho. Y quiero que preste mucha atención. Y que abra su mente, hermano, y su corazón a lo que Dios nos dice. Luego va a juzgar usted mismo, sin tomar en cuenta simplemente la opinión de alguien más en el respecto, Piense por un momento, hermano, lo que dice en este pasaje y en la escasez de referencias que hay sobre esto en el Nuevo Testamento. ¿Para qué Jesús habría de gastar tiempo gastando el tiempo con un tema que era necesario? Es decir, si había algo que Jesús no necesitaba entonces de esto. O sea, es decir, si había algo que Jesús no necesitaba él discutir, era el diezmo mismo. Y permítame decirle por qué. Aunque él sí alude aquí a un par de cosas aquí en la Biblia, en primer lugar, eso era una forma de vida en la nación de Israel. El diezmo formaba parte de su vida diaria. Por eso Jesús no perdió su tiempo hablando de algo que no era necesario en ese tiempo, ni tampoco era necesario mencionar. Y permíteme darle un ejemplo simplemente. Vaya por favor a Marcos capítulo 12. En este capítulo Jesús está sentado aquí en el templo, en un lugar muy específico, y de donde puede él observar algo que estaba pasando. Busca entonces, hermanos, el versículo 41 de este pasaje. Y dice aquí que Jesús está sentado cerca del templo, delante del arca de la ofrenda, que es donde la gente estaba echando su ofrenda, ¿verdad? Veamos lo que nos dice aquí. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante, mis hermanos. Hoy eso sería aproximadamente como $1 Fíjese, $1. Entonces, llamando a su discípulo, le dice: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Piénselo sencillamente. Jesús no nos ofrece mucha instrucción sobre el diezmo. Y la razón de esto es simple, hermanos. No había ningún problema al respecto. ¿Por qué? Porque este era el estilo de vida del pueblo, diezmar. Los ricos daban mucho y los pobres daban lo que tenían pobremente. Y lo importante es que esta viuda, mis hermanos, no dio solamente el diezmo aquí. Ella dio todo lo que tenía. Y es por eso que Jesús la alaba. Piense ahora en esto por un momento, en las cosas que Jesús dice. Porque yo mismo he hecho un estudio, hermano, a fondo para poder estar seguro de que esto está en mi propio corazón también. He examinado a fondo, hermano, los 4 evangelios, buscando cada versículo que tenga algo que ver aquí con lo que Jesús haya dicho acerca del dar. No lo que él dijo sobre las finanzas, sino sobre el dar. Ya que son muchos los versículos que encontramos aquí de las finanzas. De modo que me he limitado únicamente a lo que Jesús ha dicho específicamente acerca de nuestra forma de dar. ¿Sabía usted que todo lo que Jesús dijo acerca del dar podría reducirse solamente a tan solo 4 declaraciones que él dio? Y esta es la primera de ellas. Hay que dar a los pobres. La segunda es esta: no lo hagan para que la gente lo vea. Y aquí sí a usted se atribuye el mérito. Ahora la tercera: dé sacrificialmente. Y la cuarta nos dice que cuando usted da, también recibirá algo a cambio. Eso es todo lo que él dijo. Así de sencillo. Por eso cuando la gente viene y me dice a mí: yo no creo en el diezmo para nada porque Jesús no lo enseñó, les digo que no lo hizo
para no tener que gastar su tiempo en un asunto, hermanos, que no era necesario ni relevante en ese momento. Piense por qué los apóstoles ya en el Nuevo Testamento también no hablaron acerca del diezmo en el día del Pentecostés, ni tampoco lo hacen posteriormente. ¿Por qué no lo hicieron? Pues esto es muy simple, porque aquellas personas, hermanos, que estaban bajo la gracia, jamás hubieran ellos pensado en darle a Dios tan solamente el 10%. La Biblia nos dice que ellos traían todo lo que tenían y lo compartían ellos. Y lo daban a la iglesia también de tal en aquel entonces. Y si usted examina a fondo las epístolas, ¿por qué Pablo no habla acerca del diezmo ni tampoco de dar el 10%? Por la misma razón. Por ejemplo, mis hermanos, cuando habla con los corintios, él les dice también que las iglesias de Macedonia, Filipos, Berea, de Salónica y las demás, cuando le mencionaba aquí la idea de dar una ofrenda para la iglesia en Jerusalén, la cual pasaba por una etapa de gran necesidad, hicieron lo siguiente: a pesar de estar ellos en una profunda pobreza, nos pidieron, dice la Biblia, con muchos ruegos que les concedieran el privilegio de participar en este servicio de dar. No dieron lo que les sobraba, hermanos, sino que dieron ellos mismos de su misma pobreza. Miren, mis hermanos, a la persona que alega que la Biblia no enseña que hay que diezmar, yo le puedo decirle esto con mucho cuidado. Si usted se apega a la enseñanza bíblica de la escritura misma, usted nunca va a dar el mínimo del diezmo. Eso es la ley, sí. Mire, usted y yo vivimos bajo la gracia, y la gracia es dar más del mínimo del que habla la ley, que es el diezmo. Y para mí muy sencillo el hecho, hermanos, de por qué Jesús no discutió este asunto. ¿Por qué? Porque ni siquiera algo era importante. Y definitivamente no lo era. El asunto de dar no estaba en discusión entre ellos, Y la iglesia del Nuevo Testamento no calculaba simplemente hasta dar un diezmo. Esta gente daba de su abundancia y también de su pobreza. Ellos daban también generosamente. Y Jesús dijo así sencillamente: dad y se dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma manera que aunque medís, os volverán a medir. De manera que ellos entendían ellos perfectamente. Así que, mis hermanos, la idea de no dar, ni tampoco diezmar, porque usted no puede encontrar muchos pasajes bíblicos al respecto en el Nuevo Testamento, no tiene sentido. Recuerden lo que Jesús dijo cuando denuncia de la manera más punzante a los fariseos. En el capítulo más mordaz que uno puede encontrar en la Biblia, hermanos, él le dice así a los fariseos: diezmáis la menta y el eneldo y el comino. Mateo 23:23. Es decir, hermanos, estos eran pero tan meticulosos en sus cosas, que ellos estaban diezmando incluso de las hierbas más pequeñas que daban. Así que él no les dice así de sencillo: ustedes deben de diezmar, sino ustedes diezman estas cosas. Pero olvidan la justicia, la misericordia y la fe, algo que debería de hacer. O sea, el diezmo no me libra de la responsabilidad, hermanos, de amar a las demás personas y de ser obediente a Dios. Pero esta gente toma la Biblia y dice: Dios no enseña que hay que diezmar, por lo tanto, pues yo no lo voy a hacer. Permítame hacerle una pregunta más. ¿El trabajo del Señor, hermanos, es menos importante hoy en la gracia que lo era bajo la ley? No. Y en segundo lugar, ¿es menos importante hoy darle a Dios el privilegio de probar su fidelidad en nuestras finanzas que lo que era antes en aquellos días? En segundo lugar, ¿es menos importante hoy darle a Dios el privilegio de probar su fidelidad? Y sobre todo en nuestras finanzas, hermanos, que lo que era en aquellos días? Tampoco. ¿Y es menos importante entonces honrar a Dios hoy que en aquellos días? No. Pues entonces, ¿de dónde salió esa idea, hermano, de que no voy a diezmar porque después de todo estoy bajo la gracia? ¿Y que no bajo la ley? Pues, mis hermanos, debido a que usted está bajo la gracia, debería de dar más. Permita darle un ejemplo simplemente. Jesús dijo simplemente, citando el Antiguo Testamento, no cometerás adulterio. Lo cual, hermanos, según nuestros términos, significa también irse a la cama con una mujer o con un hombre.
Pero yo digo que ni siquiera debes mirarla a ella o mirarlo a él con codicia, nos dice Jesús. Y otra vez citando el Antiguo Testamento nos dice, no matarás. Pero yo te digo que ni siquiera debes aborrecer a tu hermano. Pero ahora, al llegar nosotros al asunto del diezmo, decimos nosotros, ¿es distinto en cuanto al diezmo? No lo es. Miren, mis hermanos, el principio está aquí. Y es que bajo la gracia, el diezmo es apenas lo mínimo para el hijo, la hija de Dios. No olvide que la iglesia del Nuevo Testamento, las necesidades, hermanos, de cada persona eran satisfechas. ¿Por qué? Porque sin tomar en cuenta lo que era el diezmo, ellos daban generosamente y abundantemente, hermanos, reconociendo así que el Señor era su fuente y deseando así honrarle a Dios, que era el Dios vivo. Y usted va a encontrar entonces de principio a fin en la Escritura, es gente que dio generosamente, hermanos, y mucho más allá de un diezmo. Así es como Él nos enseña, nos enseñó y nos sigue enseñando como debe ser en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, hermanos. Es por eso que nuestros propósitos deben de ser siempre darle lo que Dios nos da a nosotros. Usted sigue aún así negándose darle la mínima parte de 10%. Si ha cambiado su mente, demos gracias a Dios. Y si no, ponga y analice un poquito lo que Dios nos ha dicho a través de estas palabras y que cambie su mente para que así usted dé de lo mucho que Dios le ha dado a usted. Bendiciones, que Dios me lo siga amando como lo sigue amando, y recuerden que Dios nos ama y que Dios siempre está con nosotros y que nosotros tenemos que estar siempre adorando, queriendo y en oración intercediendo por aquellas personas como usted y como yo. Bendiciones, hasta luego.